Yo vengo hoy a hablar del aula y he puesto ese título de jaula, bueno, para hacer es un juego de palabras que no hay colegio en el que decenas de niños no lo hayan hecho alguna vez, que es poner la J delante de aula en castellano. No andan muy descaminados porque es una de las traducciones de la palabra o de los significados de la palabra aula en latín. Y porque tiene algo de jaula, pero he querido jugar con la jaula de hierro, que es un concepto muy sociológico, ¿no? La jaula es una jaula, y la jaula de hierro es la metáfora con la que Max Weber quiso expresar la idea de una creciente racionalización de la vida. Una creciente racionalización en la que se perdía el elemento mágico, carismático, tradicional, etcétera. Una racionalización que él veía en el mercado frente al trueque, en la empresa frente a la producción artesanal o familiar, en el derecho frente a la costumbre, en la escuela frente a la educación difusa, etc. De hecho, la escuela en general, o más concretamente el aula o la escuela como la conocemos hoy, que es prácticamente lo mismo que el aula, puede considerarse como parte de ese proceso de racionalización, que en definitiva no es sino el proceso de modernización. Al decir racionalización quiero decir, eso hay que explicarlo siempre en las clases de sociología, racionalizar no quiere decir hacer las cosas bien, quiere decir simplemente calcular cómo hacerlas. Quiere decir, lo hago así, hago esto porque quiero conseguir aquello. Aunque me equivoque, estoy racionalizando. Y yo creo que su vigencia histórica hay que entenderla así, ¿no? Pero quizá haya que empezar por reflexionar un poco sobre de qué estamos hablando. Normalmente nos reunimos para hablar de educación, empezamos a hablar e inmediatamente nos ponemos a hablar de nuestras escuelas, de nuestras aulas, de la enseñanza. La enseñanza es la educación sistemática encargada a otros agentes fuera de los contextos inmediatos, próximos, naturales, entre comillas, etc. La enseñanza es lo que se hace en la escuela, no hay enseñanza normalmente en la casa. Cuestión distinta es también la escuela. Cuestión distinta porque hay mucha enseñanza fuera de la escuela, cada vez más, en distintos ámbitos, y hay mucha escuela aparte de la enseñanza. Una función muy importante que tendemos a subestimar los profesores, pero no debemos, que es el cuidado. Cuidado entendido no simplemente como custodia, sino el cuidado en su forma más rica, es decir, el cuidado por el bienestar, el crecimiento, el desarrollo, la libertad, etcétera, de otra persona. Y es importante que hagamos esta distinción entre el aprendizaje y todo lo demás, y particularmente entre el aprendizaje y el aula, para que podamos entender lo que es necesario y lo que es contingente, porque aquí, claro, a mí este solapamiento de términos y la facilidad con la que los intercambiamos me recuerda siempre una vieja frase de Groucho Marx, que es, ¿por qué lo llaman amor? La escuela del aula, la imagen del aula. Pero bueno, ustedes conocen a este señor, parece que no pinta mucho aquí, pero era autor o repetidor, me da igual, y popularizador de grandes frases, entre las cuales esta, que me parece esencial, que viene a decir, siempre estoy dispuesto a aprender, pero no siempre me gusta que me enseñen. Pasa con nuestros alumnos, y siempre están dispuestos a aprender, pero no siempre les gusta que les enseñen. Sobre todo si les enseñamos en las aulas, que para nosotros son la forma natural de la enseñanza. Esta es una imagen muy vieja, es del siglo XI, si no me equivoco. Ustedes ven ahí ya un aula, es una perfecta aula. Tenemos el profesor subido en la cátedra, en el atril, y el alumnado. Es una imagen curiosa porque es una universidad. Y bueno, verán ustedes que ahí, bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que está atendiendo, hay alguno que está durmiendo, otros que están de cháchara. Hay unas cuantas mujeres, no había tantas en las universidades de entonces. Es una imagen extraña, es una clase de Bartomeo, es una clase de medicina en principio, ¿no? Y ahí las tienen.
Este sería otro aula típica y yo me he tomado el trabajo para este libro que se mencionaba, Más escuela y menos aula, de hurgar por la pintura, porque claro, es curioso que tenemos muy poquitas descripciones literarias de lo que era un aula, casi nunca de una escuela. Las pocas que hay son picarescas y solo hablan de cómo el alumno roba o el profesor apalea al alumno, cosas así. Las que hay un poquito más literarias son siempre del colegio, por lo tanto es la universidad de entonces, el college, el gimnasio, etcétera, etcétera. Y de aulas de escuela, o mejor dicho, de escuelas, porque no cabe hablar de aulas, lo que tenemos es siempre imágenes. Eso sí, tenemos muchas imágenes que nos dicen algo sobre cómo eran, y las imágenes son siempre de este tipo, un totum revolutum, ni siquiera hay sillas y asientos para todos, hay alumnos de todas las edades, el profesor o el maestro siempre lleva la férula, la vara, en la mano no hay una imagen en que no la tenga, son siempre pues, de desorden, castigos, etc. Hasta que llega esto. Hasta que llega, en este caso, la imagen es de los lasalianos, la imagen es ya del siglo XIX. El fenómeno no es propiamente del siglo XIX, este tipo de aulas empiezan a aparecer, empiezan a diseñarse o a pergeñarse en el siglo XVII, pero llegan a muy poquitos sitios, a muy poquita gente, incluso cuando van llegando a través de las órdenes religiosas a algunas escuelas de las ciudades, es una pequeña, muy pequeña, una ínfima porción de la población, y solo en el XIX y el XX se generalizarán. En el XIX se generalizarán como modelo y en el XX, y no antes, se generalizarán como práctica, porque todavía en el siglo XX, incluso la mayor parte de la población escolarizada lo está en lo que, no sé cómo lo llaman aquí, pero en España lo llamamos escuelas unitarias, en el mundo anglo pues es la One Classroom School o Schoolhouse, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la cuestión. No lo tomen como un insulto, estoy parafraseando a los Clinton y es la economía estúpido, pero creo que esa es la cuestión. Cuando hablamos de educación y de escuela, en realidad estamos hablando del aula. El término escuela viene de escolé, del griego escolé, pero la escolé era el tiempo libre que los ciudadanos libres de Atenas y otras ciudades del Peloponeso empleaban en una mezcla de ocio y formación, mezcla. No alternancia, ahora ocio y ahora formación, sino que a través del ocio, del uso inteligente del ocio, se formaban, ¿no? Básicamente pues, en la poesía, la música, la educación física, etc., ¿no? Claro que esa escole era para los hombres, no para las mujeres, para los ciudadanos, no para los extranjeros, para los hombres libres, no para los esclavos, y para los que no tenían que perder mucho tiempo en trabajar. Ni siquiera para todos los artesanos, porque como decía Aristóteles, la única auténtica educación es aquella que no está guiada por la necesidad, etc. Curioso destino, decía Huizinga, el de la palabra escolé, que comenzó designando eso, ese espacio y foro de actividad libre, y terminó designando una organización tan regimentada, tan compartimentada y tan rígida como la escuela. El aula es otra cosa. El aula es un término latino para que empieza designando una estancia de entrada en la casa donde se recibe a gente de fuera, luego continúa designando el chiquero, el lugar donde se guarda al ganado de noche para que no se escape, eso nos aproxima un poco más a los usos actuales, ¿no? De la parte noble queda el concepto de consejero áulico, que no es el que ha pasado por las aulas, sino el que vivía cerca de las estancias, estaba siempre cerca de la estancia del Señor, pero lo que tenemos hoy corresponde más al concepto de aula como chiquero o incluso, como aparece a veces, como jaula, ¿no? Y ese concepto de aula aparece, como he dicho, en el 17, cuando se empieza a pensar en este tipo de auditorio, audiencia y de relación, es decir, la lección. Realmente en las lenguas, en castellano, no en todas, lo llamamos el aula, pero prácticamente es una denominación única, ¿no? Los ingleses en inglés dicen la classroom, que es la sala de la clase.
Francés es la salle de clase. Portugués es más complicado porque es la sala de aulas, ¿no? Entonces, todo esto son metonimias, pero quizá el concepto importante es el de clase. Lo que mejor designa lo que nosotros llamamos un aula, creo, es el término inglés o francés sala de clase, que se llama sala de la clase no porque en ella se dé la clase. Ahora ya nos da igual. Ahora lo mismo decimos, voy a dar una clase, que estoy en clase, o sea, estoy en el sitio, o que tengo a mi clase, me voy con mi clase, o sea, con mi grupo de alumnos. Pero el concepto de clase es clase, una clase es una categoría, es decir, es un tipo de alumnos a los que vamos a tratar de una manera. Hoy sería básicamente por edad, o por curso, o por una mezcla de las dos, pero antaño fue también por ser hombres en vez de mujeres, o por ser blancos en vez de negros, o criollos en vez de nativos, o ricos en vez de pobres. Era una clase de alumnos, la metemos en una sala, la tratamos de manera homogénea y a partir de ahí vienen las metonimias. La primera metonimia es que hacemos lo mismo para todos y ese lo mismo es la lección. La lección, que significa lectura, se justificaba originalmente, sobre todo en las universidades, porque los libros, que eran códices inmensos, muy pesados, muy caros, muy escasos, no estaban en manos de todos. Entonces el profesor traía el libro y lo leía, o lo copiaba y lo leía, y eso era la lección. Hoy en día se habla mucho en el mundo de la comunicación de un modelo en crisis, que es el modelo del broadcast, en el que uno habla a muchos, y claro, la palabra broadcast viene de la televisión y la radio, pero mucho antes del broadcast televisivo o radiofónico fue la lección escolar. Sí, quienes inventaron lo de que inventaron lo de que uno habla a muchos y les dice exactamente lo mismo y que se busquen la vida para entenderlo, fuimos los profesores, fue la institución escolar. Este cambio de tercio tiene que ver con lo siguiente. Todos ustedes han oído hablar, ya saben lo que es la producción en serie y todos, o el Fordismo, y todo lo identificamos con Ford. Por eso lo llamamos Fordismo. Ford lo que hizo fue por primera vez producir un coche igual, en grandes cantidades, masivamente, y se dice, no fue exactamente así, pero se ha popularizado la idea como que Ford vino a decir, puede usted elegir cualquier color, supuesto que sea negro. ¿Vale? Y efectivamente los Forte eran todos iguales, todos negros, etcétera, y lo que quiere decir esa frase es, pagamos el precio de llevar todos el mismo coche para tener todos coche. Si olvidamos las diferencias, y entonces podemos hacerlo mucho más barato. Y eso es la producción en serie. Y eso es lo que hace que hoy podamos cambiar de ropa cada poco tiempo, cambiar de coche, cambiar de teléfono móvil, o de cuaderno, de libro, lo que sea. Esa producción en serie pues ha acercado enormemente el consumo no solo de los coches, sino también de cosas como la educación, la carne enlatada, lo que sea, ¿no? Menos gente sabe, pero ahí los entendidos van a decir, no, y tienen razón. Ford realmente no inventó nada. Ford no inventó la cadena de montaje, o sí inventó la cadena de montaje, pero realmente lo que hizo fue inspirarse en una cadena de desmontaje. Ford llegó un día a visitar los mataderos de Chicago y vio allí cómo las vacas, o sus cadáveres, circulaban colgadas de unas guías, y entonces en cada puesto le iban cortando un trozo. Aquí la pata, aquí le sacan las vísceras, aquí la falda, aquí lo que fuera, ¿no? Y él pensó, bueno, ¿y si en lugar de hacer un desmontaje en serie, que es tan eficaz, yo hago montaje en serie? Y lo hizo. Y en cierto modo cambió el mundo, ¿no? Lo que menos gente recuerda es que eso ya estaba inventado mucho tiempo antes. Y había otro producto en serie, que era el libro. La imprenta de Gutenberg, la imprenta de usos de tipos móviles, lo que permite es pasar del códice escaso, siempre mal copiado, carísimo, al alcance de muy pocos, etcétera, etcétera, a la producción en masa del libro. La producción en masa del libro, que empezará siendo la producción de Biblias,
pero luego serán otros libros. Pronto vinieron los libros eróticos, porno, etcétera, fueron la segunda línea de producción, después la literatura popular, después los libros de estudio, no propiamente de texto para la universidad, pronto para la escuela, y en fin, luego los periódicos, los boletines, un montón de cosas que configuraron, que han contribuido a configurar la sociedad moderna. Pero es importante recordar que antes del Forté y antes de los mataderos de Chicago, ya se producían los libros en serie. Y los libros en serie fueron muy importantes para la escuela. Antes he dicho que van a ser las órdenes religiosas las que empiecen a diseñar lo que va a ser el aula y por tanto lo que va a ser la escuela. Fueron muchas órdenes religiosas, es difícil hacerles justicia a todas. Quizá la primera importante fueron los jesuitas. Ahí tienen ustedes, hay poquísimas imágenes de los jesuitas, ese secretismo que acompaña siempre o que acompañó históricamente a los jesuitas. Ahora no, ahora hay mucho marketing, ya tenemos mucha imagen, por ejemplo, del proyecto Jesuitas 2020 o Horizon 2020 en Cataluña y tal y cual, ya es otra cosa, pero entre las pocas que hay, yo he visto esta es un grabado de Rubens, donde explica lo que hacen los jesuitas, explica que hacen tres cosas: predican, educan, enseñan y administran los sacramentos, la comunión. Fíjese que la predicación es prácticamente igual que el aula, excepto por la vara. Pero efectivamente los jesuitas están entre los primeros que tratan de sistematizar. Ellos entendieron enseguida que la educación era esencial, que era el principal instrumento para el reforzamiento del papado y para la lucha contra la reforma protestante, entonces se lanzaron a eso, pero los jesuitas organizaban colegios, no escuelas. Excepcionalmente pudieron crear alguna escuela, luego ya más tarde sí, pero ellos organizaban colegios, y el colegio era la universidad. Los que van a entrar, bueno, esto es un aula del siglo XIX, comienzos del XX, final del XIX, jesuitas. Fíjese qué ratio, ¿eh? Aquí se dice ratios también, cuando se dice el número de alumnos por aula. Hay que reducir el número de alumnos por aula. La ratio, o el ratio, como quieran. Fíjese qué números. Aquí habrá no sé cuántos alumnos en una sola clase. Pero, bueno, pues fueron los jesuitas con la ratio docendi et discendi, fueron los lasalianos, fueron los escolapios, pero hay alguien que sistematiza esto especialmente, que es Comenio. Comenio es un obispo de la Orden de los Hermanos Moravos, es el autor del primer libro escolar de gran éxito, libro escolar para la escuela, el Orbis Pictus, el mundo en imágenes, del cual en pocos años se hicieron traducciones a un montón de lenguas, produjeron y se vendieron miles de ejemplares, etc. Es el autor de la Llano Linguarum, la puerta de las lenguas, también un libro de gran éxito, pero es sobre todo el autor de la Didáctica Magna, ese libro del que todo el mundo ha oído hablar, nadie ha leído, porque es muy largo y muy rollo, pero ahí está, es muy importante, alguno quizá lo haya ojeado o incluso lo haya leído entero, pero es muy raro. Pero es muy importante porque es un libro que sistematiza. Podemos decir que es la obra que sistematiza lo que entonces será la escuela y la pedagogía moderna, que hoy diríamos tradicional. Pero podemos decir que la escuela que hemos conocido, la escuela en la que nos hemos criado, en la que hemos estudiado, desde luego yo, y en la que en gran medida seguimos enseñando, es la escuela de Comenio. Y la gran inspiración de Comenio es la imprenta. Comenio lo que quiso es llevar el modelo de la imprenta a la escuela. Entonces Comenio empieza a diseñar y a explicar ya cómo debe ser ese aula. Cómo deben situarse los alumnos, cómo debe actuar, trabajar, controlar todo el profesor. Hay momentos además en que tiene arrebatos líricos, en los que se pone a hablar de la escuela como si fuera ya una imprenta, entonces compara a los alumnos con el papel, a los libros con los tipos y caracteres, la voz del maestro es la tinta, la disciplina escolar es la impresión. Fíjense que hay una de las frases más conocidas de Comenio, es escuela sin disciplina es como molino sin agua.
Y él compara la disciplina en un sentido amplio, no se refiere al niño que se ha portado mal, se refiere a la conducta desde que se entra en el aula hasta que se sale de ella y sobre todo se refiere a estar quieto, estar callado, estar escuchando, atento, escribir cuando hay que escribir, leer cuando hay que leer, etc. Él compara la disciplina, así entendida, amplia, lo que Foucault llamaría más tarde la disciplina de los cuerpos, el contexto panóptico, etcétera, etcétera, compara la disciplina con la impresión en la imprenta. Bartolomé Cosío, y con él Giner de los Ríos, los prohombres de la Institución Libre de Enseñanza, que eran más irónicos, dirían la estampación. El aula tradicional es la estampación, de estampar. Se estampa un niño como se estampa una estampa, valga la redundancia, o como se estampa una camiseta, etcétera, etcétera. Pero ese es el modelo. La pregunta de Comenio es, y así como la imprenta ha permitido pasar de copias carísimas, escasas, imperfectas, etcétera, de los libros, a copias perfectas, todas ellas iguales, fieles enteramente al original, bla, 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 ¿cómo podemos hacer eso en la escuela? Y entonces Comenio se centrará en el aula, el libro de texto, el libro del profesor, etcétera, etcétera. Y de ahí heredamos el aula. Y el aula lo invade todo. Hemos cambiado de siglo. Esto es la web de un instituto madrileño que enseña sus aulas. Orgulloso de nuestras aulas. Vamos a dejar esta para el final. Aula de dibujo. Bien. Bueno, aulas ordinarias. No están, esas no las he sacado. Aula de dibujo, ahí la tienen, de imagen, de informática, de música, de plástica, más plástica. No importa de que sean todas iguales. Solo hay una un poquito distinta, que es la de apoyo. La de apoyo es el aula para alumnos con necesidades especiales. Muy especiales, diríamos. Bueno, si no puedes, tú que no puedes, te vamos a otra cosa, pero todos los demás, hagan lo que hagan, estarán en ese aula. La idea del aula es tan poderosa que lo invade todo. Esta es un aula japonesa, niños comiendo. Encantador, comen en clase, son muy divertidos, aprenden a limpiar sus cositas, etcétera, etcétera. Pero ¿quién necesita comer en un orden de aula? Hemos sacado el aula más allá de su función teórica, que es permitir escuchar, ver, etcétera, etcétera, y los tenemos ahí comiendo sin poder hablar entre ellos, o hablando, pero de mala manera. Perdón. Otro aula. Me gusta esta imagen, es un aula Masái, no sé si es verdad o es mentira, pero sí es verdad, es de una ONG, ¿no? La imagen, y la vi porque la tuiteó el secretario general de un sindicato de profesores español, con la leyenda debajo decía, era el Día del Maestro, ¿no? El Día Internacional del Maestro, decía, todo empieza con un buen maestro. Y yo la vi y pensé, bueno, ¿y no se te ocurre nada más? Viendo eso, es decir, no hay edificio, no tenemos idea de si hay un buen maestro o malo. El que parece que está haciendo las funciones de maestro más bien es un niño. Eso sí, no tenemos nada de nada, pero montamos el aula. Porque sin aula no hay educación. En realidad todo empieza montando el aula. Y sí, puede que termine también, ¿no? Esta es una imagen, es un dibujo de Jean-Marc Gaultier, año 1899, creo. Se prepara la exposición de París. El mundo está encantado consigo mismo. Como suele decirse, las ciencias y las técnicas avanzan, que es una barbaridad. Y entonces se encarga a unos dibujantes, para unos chocolates, que hagan una serie de dibujos previendo cómo será en el futuro la educación, la medicina, el transporte, el hogar, bla, 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 ¿no? Y ese Jean-Marc Gaultier hace lo que probablemente ha sido el sueño de muchos estudiantes, la ciencia infusa, la metempsicosis, la epifanía, es decir, que te pongan algo aquí y ¡paf!, te lo sabes, ¿no? Tiene al profesor, ahí está triturando los libros, los tratados, y no sé si les llegan en forma de voz o directamente, no sé, el caso es que podían estar en un sofá o incluso en una camilla por el riesgo, yo qué sé, pero ahí están todos en aula. Ciencia infusa, transmisión instantánea, bla, 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 pero todos en orden aula. Lo que hace que Comenio sea un personaje significativo
en la historia de la educación. Probablemente no es que inventara nada, como he dicho, eso pues lo hacían ya los jesuitas, lo estaban haciendo ya otras órdenes, muchas parecen cosas de sentido común, pero lo que Comenius entiende muy bien, y eso se expresa además en su obsesión y su fijación y su celebración de la imprenta, lo que Comenius entiende muy bien es que ha cambiado el ecosistema comunicacional e informacional y la escuela debe cambiar también de manera acorde. La palabra ecosistema es muy socorrida, porque nadie sabe muy bien qué es lo que quiere decir, pero lo que quiero decir con ella es lo siguiente. No es solo que haya imprenta, es que la gente está yendo del campo a la ciudad. Y cuando vas del campo a la ciudad, ya no puedes simplemente decir detrás del molino, sino que las calles empiezan a tener nombres, las casas empiezan a tener números, tienen pisos, hay direcciones, etc. Ya no puedes dirigirte a la familia de origen a gritos o con recados que lleva un tercero, sino que se empieza a utilizar la correspondencia. Cuando pasas de la agricultura a la industria, ya no haces las cosas como tu padre y tu madre las hacían siempre, las hicieron siempre, sino que empiezas a tener que utilizar como mínimo unas pequeñas instrucciones, tomar unas medidas, etc. Cuando pasas del autoconsumo y el trueque al mercado, a comprar las cosas que consumes y vender las que produces, bueno, tienes que saber algo de pesos, medidas, precios, mínimo. Cuando vas a la ciudad, pues empiezas ya a depender de la información indirecta a través de boletines, pasquines, después ya la prensa, que es esencial en la construcción de la ciudadanía y tal. Cuando pasas de una comunidad inmediata en la que todo el mundo te dice lo que hay que hacer y lo que no, a un mundo más abstracto y regido por la ley, aunque nunca leas una ley, la ley tiene como presupuesto, al menos desde Santo Tomás, que ha sido publicada y puede ser leída, y por eso todo el mundo está obligado por ella. Entonces, eso es el nuevo ecosistema. Eso, el nuevo ecosistema requiere que la gente sepa leer y escribir y conozca los rudimentos del cálculo. Y por eso las escuelas se llamarán durante mucho tiempo escuelas de primeras letras o escuelas de lectoescritura, normalmente escuelas de primeras letras. Eso es lo que Comenius entendió y sistematizó, que el mundo había cambiado, que el mundo cambiaba con la imprenta y que la escuela debía cambiar en consonancia. Y realmente ese es el periodo en que las escuelas van a empezar a pasar progresivamente de ser meros sitios donde se deja a los niños, sin preocuparse mucho de qué aprenden o qué no, para ser sitios donde se trata de canalizar un cierto aprendizaje. Y esa es nuestra situación ahora, solo que con mucho menos tiempo, porque todo va mucho más rápido. Nuestra situación es que tenemos que entender que el ecosistema informacional y comunicacional a nuestro alrededor ha cambiado radicalmente y no ha terminado de cambiar. Y la escuela debe cambiar en consecuencia, tiene que cambiar, no es un deber moral, es un deber moral, pero es también una necesidad material, es una demanda de los alumnos que tenemos, es una exigencia del futuro que les espera. La escuela tiene que cambiar en consonancia. Podemos mantenerla hasta cierto punto. No olviden que tenemos un público cautivo. Como tenemos esa doble función de educación, enseñanza, etcétera, y cuidado, como muchísimas familias no podrían dejar de mandar a sus niños a la escuela, aunque no aprendiesen nada, entonces, bueno, tenemos también mucha capacidad de convicción. En cualquier país somos miles y miles y miles capaces de levantarnos la voz, escribir a la prensa, salir en la televisión, etc., diciendo que la enseñanza que cuenta es la de siempre, que se están perdiendo los valores, que no vamos a ir a lo trivial, etcétera, etcétera. Podemos aguantar mucho, tenemos mucha capacidad de resistencia, pero la cuestión no sería estar au dessus de la mêlée, que eso ya decía Machado que es bastante fácil, sino a la altura de las circunstancias, que eso es lo difícil. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias como en su día estuvo Comenius. ¿Qué es ese ecosistema? ¿En qué medida? ¿Cómo podemos cambiar el ecosistema escolar? ¿Qué es? Hablo de ecosistema en un sentido más amplio, informacional, comunicacional, etcétera, pero también en el entendido de que la propia escuela es un pequeño ecosistema para el alumno. Al decir ecosistema, quiero decir que no es una simple suma de elementos,
sino que están articulados entre sí, ¿no? ¿De qué aprendemos? Aprendemos de los objetos, aprendemos tocando las cosas, ¿no? ¿Qué hizo la escuela con las cosas? Expulsarlas. Todos hemos oído ese chiste de maestra, que tengo una rana, niño, tira la rana y abre el libro por la página de los batracios, ¿no? Bueno, chiste malísimo, pero expresa que efectivamente evacuamos las cosas de la escuela y las redujimos a cosas pasivas. El libro es un objeto pasivo. Y el libro de texto ni les cuento, mucho más, ¿no? Pero el libro, a veces ironizamos. Me gusta que cuando hay gente que dice, es que las tecnologías, bla, bla, bla. Hombre, uno siempre puede recurrir a ese ejemplo de que los educadores siempre han querido agarrarse, siempre hemos querido agarrarnos a la tecnología anterior en la que nosotros aprendimos y hemos rechazado la que viene. Y el mejor ejemplo de ello es el propio Sócrates, ídolo por su carácter dialógico y tal, de educadores y demás. Sócrates, en el diálogo del Menón, cuenta la invención de la escritura, bueno, un poquito más largo, pero termina diciendo que es un desastre porque con la escritura se perderá el verdadero aprendizaje. ¿Por qué? Porque la gente dejará de memorizar, porque creerá que puede ir al texto y aprenderlo con eso, o porque pensará que con leerlo ahí ya está todo. Y entonces podemos reírnos un poquito de Sócrates e ironizar sobre que afortunadamente Platón no le hizo caso y por eso sabemos que Sócrates rechazaba la escritura que Platón no. Pero hay una segunda parte de ese diálogo que me interesa más y viene más a cuento, porque Sócrates dice, y cuando leas el libro, si no lo tienes claro, ve y pregúntale a ver si te responde. Y la respuesta es no, el libro no responde. El libro no tiene ninguna capacidad de adaptación, no responde a nada, no aclara nada, etcétera, etcétera. El libro es completamente pasivo. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un entorno en el cual los objetos de aprendizaje pueden ser plenamente interactivos, son tremendamente interactivos. El primero que inventó un objeto interactivo, que intentó traer un objeto interactivo, bueno, mucha gente lo ha intentado, quiero decir que mucha gente trae una gallina a clase, o una rana, o un vecino a contar una historia, o un cuentacuentos, ¿no? Pero digamos, de manera sistemática y tratando de llevarlo con efecto a toda la educación, no en pequeños experimentos o experiencias que luego al final se desvanecen o quedan para una minoría de profesores, fue el malhadado Skinner. Skinner, el padre del conductismo, fue un día al colegio de su hija y se quedó asombrado, se quedó horrorizado al ver la cantidad de tiempo que pasaba entre que su hija hacía un ejercicio y que recibía algún tipo de información de retorno, de retroalimentación, de feedback sobre si lo había hecho bien, mal o de qué manera, o cómo podía mejorarlo, cambiarlo, etcétera. Porque, bueno, hasta que la atendiera el profesor o hasta que leyera los ejercicios para la semana siguiente, no había feedback. Y entonces inventó lo que entonces se llamó la máquina de enseñar, o máquina de Skinner, que era, retomando la idea de la enseñanza programada, que era una máquina en la que se daba la respuesta, si era incorrecta, pues te decía, vuelva al tema 14, o vaya al tema tal, ¿no? Pero él se dio cuenta del problema de la interactividad, porque sus ratones sí tenían interactividad. Sus ratas en el laboratorio aprendían porque constantemente estaban recibiendo feedback. Aunque fuese una corriente eléctrica o fuese comida, en fin, positivo o negativo, pero feedback una y otra vez. Y es extraño de que no había ningún feedback en la escuela. Bueno, hoy los objetos tecnológicos, los que llamamos tecnológicos, porque un libro es tecnológico. Solo que pasa como con el frigorífico o el grifo, que ya no los llamamos tecnología porque nacimos con ellos. Pero un libro es tecnología, mucha. Y un cuaderno y una pizarra. Todo eso es tecnología, solo que del 19 o antes, ¿no? Pero hoy las aplicaciones, los ordenadores, los móviles, etcétera, bien empleados, ofrecen muchísima interacción. Los expertos aprendemos de los objetos y aprendemos de las personas. Aprendemos con la educación o la enseñanza. Lo que hizo la escuela fue reducir el experto al profesor
evacuar a todos los demás. El aula o la escuela es un santuario, ahí solo están los alumnos y los profesores. Lo demás es sexo, droga, rock and roll y por lo tanto, en el mejor de los casos, distracción y en el peor, pues riesgo de corrupción, de pecado, de peligro físico, lo que sea, pero hoy, en una sociedad hiperconectada a través de Internet, etcétera, etcétera, tenemos la posibilidad de traer a otros expertos. De mil maneras, no le voy a decir cuál. Puede haber maneras espectaculares, como las nannies en la nube, estas de Sugata Mitra, ¿no?, que ponen en contacto a maestras inglesas jubiladas con niños indios en aldeas perdidas de la India profunda para que les enseñen a pronunciar inglés u otras cosas. Los pares, o sea, los iguales. Fuera del recreo, la relación entre los pares que la escuela predica no es otra que no copies, no te distraigas. No hables, no juegues, no copies. No soples. ¿Dice soplar? Soplar es decir, la respuesta al otro. Es decir, la relación entre pares en principio es una relación prohibida. Hoy recuperamos la importancia del aprendizaje entre pares y la estamos recuperando no porque seamos más buenos, que bueno, bien, pues sí, que somos buena gente y queremos hacer las cosas bien. Siempre hubo gente que predicó eso, ¿no?, que abogó por esa relación entre pares, pero sobre todo la hemos recuperado por la red, porque hemos visto a los niños aprender cosas increíbles entre iguales en la red. Pues de repente vienen y saben desmontar un ordenador y lo han aprendido yendo a un foro o a YouTube o viendo a un compañero suyo que hace no sé qué, etcétera, lo han aprendido entre iguales. O en los videojuegos, o en montones de experiencias que muestran la enorme potencia y las enormes capacidades del trabajo entre iguales que no puede tener un profesor. Porque los iguales, lo que es su ventaja, lo que es su desventaja es también su ventaja. No hay Dicen exactamente lo mismo, o como mucho acortan, alargan un poquito una cosa y de paso, pues, bueno, colocan en un lugar secundario la imagen, destierran en gran medida la oralidad, no digamos la experiencia en sí misma de tocar, romper, construir, etcétera. Entonces, una característica del mundo digital es lo que los comunicólogos llaman la convergencia, es decir, el que el soporte digital permite pasar sin ningún problema de lo oral a lo escrito, a la imagen, etcétera. Por ejemplo, uno puede aprender una lengua y mientras la está aprendiendo, pues le pide al programa que se lo pronuncie, pregunta el significado, o el segundo significado, o el tercero de algo, puede buscar una imagen, puede buscar más información, pronto podremos también tener olores y otras sensaciones, probablemente. Entonces, esa convergencia tiene también posibilidades que habíamos perdido, ¿no? La comunidad, la escuela como santuario, se cierra a la comunidad, se cierra ante la comunidad. Hoy tenemos muchas más posibilidades de trabajar con ella, porque no solamente conocemos mejor lo que tenemos en la comunidad en el sentido más estricto, es decir, próxima, sino que nuestra comunidad es ilimitada. Es decir, la comunidad para un colegio que se hermana con otro y que tiene contacto a través de Internet, bueno, pues están ahí al lado. Por lo menos no están al lado físicamente, pero están plenamente accesibles, pueden tener en todo momento contacto y relación con ellos y, por supuesto, no olvidemos a uno mismo, ¿no? No tiene nada que ver con el nuevo ecosistema, esto se mantiene ahí, pero no lo olvidemos porque nos hará falta luego. La cuestión ahora es cómo repensar la educación. Yo no sé cuál es la situación aquí en Argentina, pero en mi país en este momento no hay casi más que una discusión. Cuando uno habla con profesores, todos son las ratios, los recursos y las ratios, que son importantes, no voy a discutir. Pero entonces, como hemos pasado una crisis económica,
la que ahora salimos. Bueno, pues hubo recortes, entonces como hubo recortes, hubo aumento de alumnos por aula o de horas por profesor, entonces todo se reduce a los recursos y las ratios. Pero los recursos y las ratios han cambiado mucho, ¿no? Ese aula que ven ahí es lo que se llamaba en su tiempo una escuela mutua o lancasteriana. Ahí podía haber 1000 alumnos en un aula. Un profesor, 1000 alumnos y un montón de monitores, que eran los alumnos mayores o más avanzados, que recibían una explicación, se lo daban a los otros, etc. Y era muy eficaz. La conclusión general entonces era que era más eficaz que la llamada simultánea, que era la que practicaban los lasalianos y demás. Era más eficaz, pero era menos confiable en términos de disciplina. Incluso era sospechosa en términos de clase, porque eso era un profesor y 1 millón de alumnos de clase trabajadora, mientras que lo otro eran unos monjes y unos alumnos, que era una cosa bien distinta. Tenemos la escuela. Esta cosa que ven aquí, esto circuló durante un tiempo bajo el título, ¿cómo era? El aula digital en tiempos de Wikipedia. Imagen difundida por un instituto de estudios sobre Internet de Singapur y tal. Yo la conocí porque me invitaron los inspectores de educación de una comunidad española, de una región, a unas jornadas. Entonces venía el aula del pasado, que era una bonita imagen, un bonito cuadro del filo del 19 y el 20 de una escuela rural, y el aula del futuro, que era esta. Y yo cuando lo vi, digo, ¿esto es el futuro? Esto es el futuro. Porque esto es lo de siempre, pero más. Y además esas sospechosas sillas verdes, que estoy aburrido de verlas en los colegios españoles, sillas y mesas, me puse a buscar y buscar y buscar, y era una fotografía que un profesor interino había subido a internet y había dicho, están muy interesados a ver cuánto dura. Era, voy a hacer lo de siempre, me han traído una pizarra digital, están alucinados con las luces, a ver si aguantan un par de meses. Pero esto no es el futuro, esto es el pasado reforzado. Lo mismo que esto no es una alternativa, parece una aula pequeña, la ratio soñada, ¿no? 5 alumnos por aula o algo así. 6. Pero no es un aula, es un caso de homeschooling. Es una madre que escolariza a sus hijos y los pone en orden aula en el cuarto de estar, ¿no? Siempre hubo experiencias e intentos de tener procesos educativos, escuelas más libres, más flexibles, etc. Por ejemplo, esto es una imagen muy distinta de la de los lasalianos, o los escolapios, o los calasancios, que es de las escuelas de Port Royal, que duraron 10, 20 años, poco tiempo, ¿no? Esto es una escuela Montessori, de monjas, pero Montessori, holandesa. Ustedes ven otra ordenación, mucho más libre, el aula, los alumnos haciendo su trabajo, etc. Esto tan borroso es lo que en los 60 fue el movimiento Open Classroom, Open Spaces. Tiraban las paredes y, bueno, el movimiento no fue muy amplio, pero luego tuvo una resaca fuerte, en parte porque los tiempos se volvieron más conservadores. En los 80, con el informe aquel de Una nación en peligro del gobierno Reagan, pues se puso mucho más la atención en cuánta matemática aprendía, en cuánto no sé cuántos. Y por otro lado, pues tampoco sabían manejar muy bien el problema del sonido, que a veces eran un poquito caóticas. No había mucho fundamento detrás, tenía un punto de moda un poco reflexiva. Eso es también un open space, entonces. Esto va sonando mejor. Estos son los jesuitas de Cataluña. Este es uno de los colegios de Horizó 2020, en la escuela Reimat, en Lleida. Otra organización de los espacios. Abierta, flexible, etc. Esto es lo mismo, pero para pobres. Son las escuelas Padre Piquer de Madrid. Es un centro también con origen jesuita, los jesuitas están por todas partes,
y además juegan a todas las bazas, pero este es un centro con un público muy marginal, muy pobre, de gente que incluso vive en los bajos de autopistas, en una zona de vías subterráneas y tal, que se dieron cuenta que no podían mantener el aula y entonces crearon lo que llaman ellos el aula cooperativa multitarea, que suele ser un aula grande, con varios profesores trabajando por proyectos, pero ya ven que el mobiliario es el de siempre, por eso digo que es para pobres, no lo digo irónicamente, pero también tiene el punto de que no hace falta ser rico para hacer estas cosas, ¿no? Por lo menos para intentarlo. Entonces un colegio de Pamplona, es decir, empezamos a ver nuevos espacios que implican otra organización de la enseñanza. Y esto es lo que nosotros antes les comentaba en la hiperaula. Yo llevo un proyecto en la Complutense en el que inventar no inventamos nada, pero tratamos de coger lo mejor que hemos visto de innovación en centros, en diversos lugares, y llevarlo allí a la formación de los profesores. Ya está bien de formar a los profesores así. No me malinterpreten, a mí me gustan mucho las conferencias, oírlas, quiero decir, también, pero de vez en cuando. No 5 horas al día, 5 días a la semana, 35 semanas al año y 10 años de mi vida, ¿no? Entonces, intentamos llevar esto ahí. En la hiperaula pues es básicamente un espacio amplio, flexible, reconfigurable, etcétera, 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 ¿no? Eso es la hiperaula UCM, es lo que vamos a hacer allí, y bueno, pues es lo que ha estado saliendo al final del curso pasado en la prensa, cuando no era más que un proyecto, y seguirá saliendo ahora, pues cuando ya se ponga en práctica, pero me interesa más hablar del concepto en general, ¿no? Que suena, a mucha gente le suena mal eso de hiperaula, suena a hipermercado, a aula grande, o no había dicho usted que más escuela y menos aula, y ahora nos dice que hiperaula, ¿qué demonios es esto? Bueno, pues hiperaula quiere decir hiperespacio, quiere decir hipermedia, quiere decir hiperrealidad y no quiere decir hiperprofesor. Hiperprofesor es lo que tenemos ahora. Quiere decir todo lo contrario, quiere decir básicamente codocencia o docencia colaborativa. Voy a explicar un poquito más esto. ¿Por qué hiperespacio? Un aula, en principio el aula convencional es un espacio intocable. En mi facultad, en la hiperaula la hemos montado sobre 2 aulas en las que los pupitres estaban atornillados al suelo. Atornillados al suelo. Se atornillaron un año porque decían que así cabía más gente, y eran aulas de ordenadores portátiles que estaban encadenados a los pupitres, con lo cual ya dejaban de ser portátiles, etc. Bueno. Y espacio, porque podemos no solamente ganar flexibilidad, reconfigurabilidad, etcétera, en las 3 dimensiones. Digo las 3, digo las 3, no solo podemos mover las cosas por el suelo, sino que podemos, y se hacen muchas de estas experiencias. Ustedes verán muchos de estos casos a los niños tirados por el suelo, taburetes altos, gradas, etcétera, ¿no? Hay quien le gusta trabajar más de pie, hay quien quiere estar sentado convencionalmente, hay quien prefiere tumbarse, depende de para qué, ¿no? Si jugamos con las 3 dimensiones y con la 4ª, que es el tiempo. Ese es el sentido de la palabra hiperespacio. El hiperespacio es el espacio de 4 o más dimensiones, convencionalmente la 4ª, que es el tiempo, y si hacemos caso a los físicos hoy, pues 12, 15, tantas como queramos, que no podemos representarlas, pero sí matemáticamente, ¿no? Pero bueno, hiperespacio quiere decir que cuando somos capaces de reconfigurar un espacio abierto y flexible, podemos también reconfigurar el tiempo. Este espacio, tal como está aquí, todavía más si estuviera atornillado al suelo todo, está hecho para que todos ustedes escuchen y miren al mismo tiempo aquí. Pero si tuviéramos otra ordenación, si tenemos otra ordenación, yo puedo tener una organización flexible del tiempo. No solo puedo distribuir internamente el tiempo como quiera, ahora estoy con todos los alumnos, ahora con una mitad, ahora con un trozo, sino que incluso puedo llevarlo más allá. Por ejemplo, yo tendré un grupo este año, grande, en el que una parte de los alumnos entra a 1 hora y otra a otra. Y luego salen a 1 hora unos y a otra a otros. Y podría flexibilizarlo más. ¿Por qué? Porque no todo lo hacemos en común. Y como no todo lo hacemos en común, lo que no es en común,
No tenemos por qué estar todos al mismo tiempo. Podemos trabajar al mismo tiempo en un grupo más o menos grande y otros al mismo tiempo pequeños, etcétera, etcétera. Con ello, por tanto, también tenemos flexibilidad en los agrupamientos y podemos combinar básicamente lo que es el gran grupo para dar una explicación. A mí me da igual 400 que 4000. Siempre que haya pantallas, si he de mostrar algo y una buena audición o un buen sistema de sonido, si he de contar algo, me da igual, es infinitamente escalable, como dicen los informáticos. En cambio, para el trabajo colaborativo, pues todavía andamos discutiendo si los grupos buenos son de 5, de 6, de 8, no más allá, no más y no menos normalmente. Entonces nos interesa otro entorno y además nos interesa que puedan trabajar individualmente. Entonces debemos poder reconfigurar esos grupos. O nos interesa en un momento dado no solo el pequeño grupo o el grande, sino a lo mejor tenemos 2 ritmos en la clase y podemos estar dando una explicación general a unos mientras que otros trabajan por su cuenta en grupos pequeños. Por lo tanto, agrupamientos reconfigurables. Claro, para que esto sea así, el tamaño importa. Hay que tener un espacio grande y un grupo grande. Esto, por lo tanto, nos aleja de esa obsesión sobre si los alumnos deben ser 30, 25, 20, 18, mejor 17, porque todo eso está pensado para un profesor que predica, no para un grupo que trabaja de formas diversas. Hoy día, además, ese espacio o esos agrupamientos en todas sus formas, individuo, pequeño grupo, grupo medio, gran grupo, pueden tener continuidad fuera. No hay ninguna dificultad en mantener continuidad a través de grupos de trabajo, sean plataformas, paneles colaborativos, documentos compartidos, lo que sea, fuera del espacio del aula. Esto es importante porque no sé si ustedes habrán sido conscientes de cuánto se puede torturar a los padres y sobre todo a las madres cuando desde la tarima del profesor en el colegio se dice y ahora me haréis esto en grupo, fuera. Entonces ya tenemos a las madres llevando a los niños, después de hacer la compra de 2 hojas de cartulina, 3 de macramé, una goma de no sé cuántos y tal, llevando a los niños de acá para allá para que puedan trabajar en grupo, como si fuera tan fácil. Pero virtualmente sí que es más fácil. Es también, claro, un espacio marcado, todo esto es posible por el hipertexto o su forma más generalizada, que son los hipervínculos, los hiperenlaces que nos permiten hacer cualquier cosa en cualquier espacio o en cualquier no espacio. Es decir, sin necesidad de copresencialidad o de simultaneidad. Y esto nos lleva a otra figura del profesor, que no es ni el profesor predicador, el profesor de la lección, pero tampoco es para mí tampoco es este acompañante o guía que tanto se predica ahora. El niño aprende solo y tú le guías sobre cómo aprender. O el niño aprende solo y tú le acompañas y le dices al final, no, hombre, no, eso me parece que no. O qué bien, ¿no? Sino que el profesor se puede concebir más como un diseñador. Como un diseñador, al decir diseñador no quiero decir pintor, ni que fabrique muebles. Es decir, diseñador de experiencias, proyectos, etc. En fin, luego hablaremos un poquito más de esto. En conjunto, esto representa el mínimo de condicionamiento para docentes y discentes y el máximo, si quieren ustedes, de empoderamiento. En ese aula, por supuesto, se puede hacer esto. Es decir, ahora vamos a tener una conferencia. Bien, es perfecta para una conferencia, pero se puede hacer todo lo demás. No entra uno en un sitio donde casi está obligado a dar una conferencia y cualquier otra cosa cuesta un dolor, produce errores, incomodidades, a todo el mundo le duele el cuello, etcétera, etcétera. Hiperaula también por hipermedia. Hipermedia es un término que utilizan los comunicólogos para hablar de la hibridación de los media y de la continuidad entre los media. Es decir, de que no tenemos la televisión de un lado, la radio de otro, la prensa de otro, sino que hoy todo eso se mezcla.
Y ustedes van a la página de un periódico, por ejemplo, y ese periódico tiene vídeos, tiene grabaciones de entrevistas, o van a la página o oyen la radio y el locutor dice, y ahora síganos con el hashtag no sé cuántos y visiten nuestra página de internet. Es decir, eso es la hibridación, eso es el hipermedia, ¿no? La fácil transición entre unos medios y otros. Que es posible gracias a la digitalización, que permite recuperar esas otras extensiones de nuestros sentidos, que es lo que son los medios, que la escuela había desalojado, reduciéndolo todo a la lectura y la escritura, permite recuperar la imagen, la oralidad, etc. El término es muy viejo, casi es del inventor del hipertexto, que fue Ted Nelson, que es un hombre olvidado, que tenía otra imagen menos jerárquica de lo que son los hiperenlaces, etc. Pero expresa esa convergencia de los medios, como he dicho, y bueno, lo que nos interesa es que permite la transición sin fricciones o sin costuras, sin problemas de un medio a otro. Entonces podemos trabajar lo mismo, podemos trabajar las mismas cosas con el texto, la voz. Por ejemplo, hay alumnos, uno da una lección de matemáticas. Una de las experiencias más interesantes que ha habido de disrupción en el mundo educativo fue la experiencia de Salman Khan, de la Khan Academy o Han Academy, ¿no? ¿Qué tiene la Khan? Bueno, pues el señor Khan es simpático en sus vídeos y tal, pero básicamente tiene dos características. Uno, tú te llevas el vídeo donde quieras y lo ves cuando quieras y como quieras. Y dos, lo ves a la velocidad que quieras. Y tres, es un vídeo. Entonces, así como yo, cuando viene un aparato a mi casa, lo que quiero es el libro de instrucciones, porque estoy educado en eso, pues mi hijo lo tocaba, sin más. Y otros lo que van es directos a YouTube. Entonces, hipermedia representa también que uno puede elegir a través de qué medios le llegan o aprende mejor las cosas y, por supuesto, a qué ritmo o con qué combinación. No hace falta ser un lector empedernido o un gran escrutador de libros de instrucciones, sino que hay otras maneras de aprender, ¿no? Normalmente esto entraña cierto nivel, cierta riqueza, requiere cierta riqueza de equipamiento tecnológico, pero no nos engañemos, porque hay un argumento, siempre una reacción frente a esto, eso es para los ricos, es mucho dinero. No, no. Puede ser, si quieres lo último a la última, probablemente, ¿no? Pero, quiero decir, una tableta para todos los niños con los libros de texto para hacer exactamente lo mismo, no más, para hacer lo mismo, es mucho más barato que la colección de libros de texto. Lo que no es más barato es los libros de texto más la tableta. O sea, los libros en papel más la tableta, que es lo que durante un tiempo han intentado las editoriales y lo que durante mucho tiempo han impuesto muchos colegios. Cuando un profesor dice, yo me paso a la digital, y el otro dice, pues yo no. Entonces la familia tiene que comprar de todo. Pero en principio las tecnologías, cada oleada tecnológica es más barata que la anterior. Por eso se extiende, ¿no? Y normalmente esto entraña, lo más barato de lo barato es que los alumnos se basen en su propia tecnología, que la inmensa mayoría tienen. Que la inmensa mayoría tienen. Los profesores subestimamos lo que tienen, también porque nos interesa. Es decir, no, es que eso no lo puedo usar porque los pobres no tienen ordenador en casa. Se podría añadir, y yo no sé manejarlo. Pero bueno, los pobres no tienen ordenador en casa y por lo tanto no puedo, ¿no? Entonces, es mejor basarse en esa tecnología. De hecho, el llamado modelo BIOS, traiga usted su propio dispositivo, no nació en los colegios de los ricos, nació en los de los pobres. Nació para no comprar otro para cada alumno. Ni las familias ni el colegio, sino basarse en lo que tenían y, si acaso sí, apoyar a los que residualmente o marginalmente pudieran no tener los mínimos necesarios, ¿no? Y bueno, pues también implica normalmente trabajar en la medida de lo posible en la nube, para que sea más fácil hacerlo en cualquier lugar, transitar de un sistema operativo a otro, de un aparato a otro, de un lugar a otro, de un momento a otro, y que sea gratis, etcétera. Tercer elemento, hiperrealidad. Bueno, ya es lo hiper de lo hiper, pero esto, la idea es muy sencilla. Hiperrealidad es el nombre que los posmodernos dieron a Disneylandia y cosas por el estilo. Con Disney ya no se distingue la realidad de lo que es la representación de la realidad, en fin,
Pero piensen ustedes que la escuela, tal como la conocemos, funciona básicamente sobre representaciones y simulaciones. Hablamos de historia, pero no llevamos a los alumnos a una batalla, ni traemos a Alejandro Magno ni a Sarmiento a que nos cuenten nada. Hablamos de geografía, pero sin salir del aula, o con un pobre mapa en el que, no sé, en los mapas españoles se ponían las Canarias, que están lejos, se ponían más cerca. Porque si no, España quedaría muy pequeñita. No sé si ustedes hacen lo mismo con las Malvinas o algo por el estilo, pero un mapa es una representación muy pobre. Lo más próximo a una representación que puede haber en un colegio es ese esqueleto de plástico que había antes en los laboratorios de ciencias, que servía para asustar a alguien y cosas por el estilo. Es decir, la escuela trabaja sobre simulaciones y representaciones. La capacidad de representación y simulación que ofrece hoy la tecnología es infinitamente superior. No hay comparación entre un mapa en una pared y el uso de Google Satélite, por ejemplo. No hay comparación entre el mejor esqueleto de plástico y cualquiera de esas aplicaciones que cogen el cuerpo y empiezan a desmembrar los huesos, los músculos, etcétera, y nos permiten verlos desde todas las perspectivas, etcétera, etcétera. No digamos cuando vaya avanzando, como va a ir avanzando la realidad virtual, la realidad expandida, el 3D, etcétera, etcétera, que bueno, no sé si ustedes habrán hecho la experiencia de hoy el 3D sobre todo para ocio, ¿no? Pero uno se sube en eso que es esas bicicletas extremas por las que se baja por acantilados y tal, y dan ganas de saltar al suelo, ¿no? Entonces, la tecnología aumenta enormemente la capacidad de simulación y representación de la escuela y entrará en esas hiperaulas. De hecho, ya ha entrado. ¿Dónde ha entrado? Donde es mucho más caro formarse de otra forma. Los pilotos ya hace mucho que aprenden en simuladores de vuelo. Los cirujanos ya están aprendiendo sistemáticamente en simuladores de quirófano y así lo sucesivo. Cada vez lo tendremos más y en la escuela iremos incorporando. Ya podemos incorporar muchas de esas cosas, ¿no? E iremos incorporando más. Por último, decía hiperaula, pero no hiperprofesores. Hiperprofesor es el de hoy. El modelo de hiperprofesor más perfecto es el maestro. Maestro de primaria, que tiene que ir al monte o al valle, a la playa o al interior, con niños pequeños o grandes, listos o tontos, con ganas de aprender o sin ellas, y tiene que servir para todo. Y además saber poner una espadera, puede ser, claro, cuando uno sabe de todo, pues no sabe de nada, no nos engañemos. Hombre, somos gente inteligente, vamos aprendiendo cosas a lo largo de la vida, pero si hay que saber de todo, no se sabe de nada. Es aprendiz de todo y maestro de nada. Eso es el hiperprofesor. Pero cuando aumentamos un aula, casi todas estas experiencias, nosotros de hecho hemos hecho un aula doble que la típica medio grande. La mayoría de las experiencias que ustedes conocerán de este tipo, por ejemplo, Jesuitas de Cataluña, Montserrat, en cierto modo Innova de Perú, algunos casos colombianos de Nueva Escuela, muchas escuelas neozelandesas. Nueva Zelanda, perdón, es el paraíso de este tipo de experiencias por la afortunada circunstancia, entre comillas, de que tuvieron un terremoto hace unos 10 años. Entonces tuvieron un terremoto que destruyó muchas escuelas y a la hora de reconstruirlas dijeron, bueno, ¿y por qué igual que antes? Vamos a experimentar un poquito con no sé qué, y hay muchas experiencias de ese tipo, y casi todas siempre, en España, por ejemplo, la más sencilla consiste en que como el colegio típico de primaria, que es donde más se experimenta de momento, de infantil y primaria, tiene lo que allí se llama 2 líneas, es decir, 2 grupos por curso, 2 de primero, 2 de segundo, etcétera, pues la experiencia más típica es tirar la pared en medio. Tirar la pared en medio, se juntan los 2 grupos, y eso implica 2 o 3 profesores, porque normalmente la plantilla da para 3. Y entonces llega la codocencia. Pero no la codocencia como a veces se entiende que es el profesor ordinario con un profesor de apoyo.
generalmente dedicado a alumnos con necesidades especiales. Si ustedes buscan codocencia en una base de datos, encontrarán mucha literatura sobre ese tipo de codocencia. No hablo de eso. Yo hablo de dos profesores plenos e iguales. Iguales no, porque no van a ser iguales nunca. Pero dos profesores con plena capacidad, pleno estatus, etcétera, que comparten un aula. ¿Qué pasa cuando se hace eso? Bueno, lo primero es que saben cosas distintas. Uno es bueno en esto y el otro es bueno en aquello. Uno es mediocre en esto y el otro en aquello. Pues se combinan. Se combinan sabiendo sin saber. Un niño se hace una herida. ¿Qué hacemos? ¿Atendemos al niño que se ha herido y desatendemos a los otros 30? ¿O nos ocupamos de los 30 y dejamos que se desangre el herido? Tiene difícil resolución, pero si somos dos, tiene una solución más fácil. Se pueden apoyar mutuamente. Es un sistema idóneo, por ejemplo, para la formación. ¿Cómo hacemos la formación de los nuevos profesores? ¿Cómo entra un nuevo profesor? En España entra típicamente así: hola, soy el profesor nuevo que llega este año. Dicen, vaya usted a tercero D, que es la clase que no quiere nadie. Por antigüedad han elegido las otras y le dejan la clase más difícil o considerada más difícil al profesor más neófito. Nadie va a entrar a ver lo que hace, nadie le va a decir si lo hace bien o mal y tal. Entonces se nos ocurre, en España discutimos ahora mucho sobre el practicum, la inducción, o lo que allí se llama a veces el MIR docente. O sea, aplicar el modelo de los médicos de un periodo de prácticas a la docencia. Y entonces viene la discusión, pero ¿cómo va a ser eso? ¿El periodo MIR te dan un grupo y te pagan menos? ¿Va a ser un profesor precario? ¿O la otra solución cómo va a ser? ¿Le ponemos al lado de un experto y por lo tanto nos cuesta un dineral? Esos son los problemas del modelo 1 por 1 por 1. Un profesor con un grupo en un aula. Y si vamos a secundaria, con una asignatura. Cuando tenemos 2, 3 o más, no hay ese problema. No tenemos ese problema de formación. Naturalmente integraremos al profesor nuevo donde haya profesores expertos, senior, etcétera. No vamos a meter a todos los nuevos juntos en un aula, ¿no? Y a partir de ahí todos son virtudes. Los proyectos, por ejemplo, una gran parte de los proyectos de innovación fenecen cuando se traslada el profesor. Al año siguiente cambia de colegio, o se pone enfermo, o lo que sea, y se acabó el proyecto, ¿no? Bueno, porque un proyecto que llevan 2 o 3 profesores en un aula no se acaba porque se vaya uno. Un profesor nuevo se forma con los expertos. La innovación se difunde mejor. Si yo estoy con 3 profesores, yo aprendo con otros 2, yo aprendo a hacer una cosa y mañana voy a otro lado, me llevo la idea. Si era buena y me gustó, ¿por qué no me la voy a llevar? Todos son ventajas en principio. Yo cuando he visto estas experiencias, claro, lo primero que piensa uno es, ¿y si me toca con no sé quién? Yo les pregunto siempre a los profesores, al profesor que veo más fiable, al que me parece que va a ser más sincero, ¿y esto cómo ha sido? Y la respuesta siempre es la misma. Primero, pánico. Después, un enorme alivio y encantado. Pánico porque me van a ver. Alivio porque ya no estoy solo ante el peligro, ya no estoy solo ante la multitud de tareas, ya me puedo apoyar en otra persona. Y encantado porque encuentro apoyo, porque aprendo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema de ¿y si me toca con? Bueno, eso es como los matrimonios. No siempre funcionan. Pero la pregunta de ¿y si me toca con? Viene justamente de que nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo nunca para producir algo, nunca para apoyarnos, o casi nunca, y casi siempre para repartirnos algo. ¿Quién se queda en mal grupo? ¿A dónde va la PDI, la pizarra interactiva? ¿Quién va a tener que ir a la excursión? Entonces, claro, años y años reuniéndose para eso, para distribuir los bienes y los males, terminan creando fricciones. Y donde solo hay fricciones, pues no puede haber grandes relaciones. Ese es el mensaje que yo voy a contar. No tengo mucho más que decirle, ya veremos cómo va esto, pero yo creo que esa es la dirección en la que hoy tiene que avanzar el mundo de la educación. El mundo del aula, el mundo de la classroom, es un mundo, a mi juicio, acabado. No tiene sentido
en un nuevo ecosistema comunicacional e informacional. Como que tenemos que cambiar la educación. Pero no nos engañemos, tenemos un problema. Yo recuerdo un libro, nunca recuerdo de quién era, y lo siento mucho porque quiero la cita, pero era un gurú de la comunicación que decía, si ustedes creen que la crisis de los partidos, la crisis de los medios de comunicación, la crisis de las editoriales, etcétera, es una crisis, piensen ustedes, no sé cómo es aquí, pero la prensa está al borde de la ruina absoluta, la que no ha desaparecido, ¿no? El cine se lo está comiendo el streaming, los partidos están cambiando radicalmente, aquí no tanto, pero en España el viejo sistema bipartidista se ha visto zarandeado por Podemos primero y Ciudadanos y Vox después. O sea, bueno, este hombre decía, si ustedes creen que eso es una crisis, esperen a ver la de la educación. Y la de la educación no llega, o no llega igual. ¿Y por qué no llega? Porque tenemos un público cautivo. Porque tenemos un público cautivo, pero eso no quiere decir que las cosas vayan bien. Quiere decir que no se pueden ir. O solamente se les permite explotar. Explotar en forma de fracaso, en forma de irrupción, en forma de abandono, en forma de aburrimiento, etcétera, etcétera, pero no se pueden ir, no tenemos el feedback. Los periódicos pierden lectores y entienden el mensaje. Los partidos pierden electores, votantes, y entienden el mensaje. Las empresas pierden clientes y entienden el mensaje. Las televisiones pierden espectadores y entienden el mensaje. Nosotros no entendemos nada. No perdemos nada y por tanto no entendemos nada. Decimos, oh, estamos llenos de alumnos objetores. Oh, las familias no nos apoyan. Oh, la OCDE o el FMI que nos quieren disolver y privatizar y todas esas cosas, ¿no? Pero el problema está ahí. No tenemos feedback, no lo entendemos, pero el problema está ahí. Y el problema, a mi juicio, es el aula. El aula entendida como esa unidad de un profesor, una clase, el mismo sistema para todos, la misma enseñanza, el mismo ritmo, la exigencia de los mismos resultados. Hoy tenemos que cambiar, hacer un giro, si quieren ustedes, copernicano, pasar literalmente de la enseñanza al aprendizaje, pero eso requiere romper todas las rigideces de lo que hoy es la escuela, o lo que Cuban y Talla y otros llamaban la gramática profunda de la escolaridad. Gramática profunda es un concepto probablemente erróneo, pero popular, que viene de ¿cómo se llama? No me acuerdo. Es la idea de que manejamos la gramática aunque no sepamos formularla. Entonces entramos en clase, consideramos que esto es lo natural, aunque no sepamos por qué está ahí. Aunque no tengamos idea de hasta qué punto viene del templo y aspira al taller de la producción en serie. Eso es lo que tenemos que cambiar, romper esa estructura del aula, y eso es lo que con el nombre de hiperaula, nuevos entornos de aprendizaje, espacios flexibles o lo que quieran, tenemos por delante. Nada más y muchas gracias.